son como herramientas cuando ya tenés el texto delante de vos, para que ahí lo estudies. Pero a veces una persona quiere estudiar un tema y no sabe ni por dónde empezar. No sé si a veces ya ha pasado. Uno quiere estudiar algo, no sé, la salvación. Y piensa, bueno, ¿dónde voy a estudiar eso? ¿Dónde encuentro acerca de eso en la Biblia? Yo quiero estudiar otro tema, el santuario. Entonces, hay distintas maneras. Yo puedo empezar a estudiar el santuario desde Levítico, que habla mucho de eso, o desde Éxodo. O puedo ir desde el Génesis y ver los sacrificios que había ahí. O puedo ir a ver el sacrificio de Cristo. Puedo ver el santuario en Apocalipsis. Entonces, hay muchas, solo el santuario yo puedo elegir muchos textos para aplicar las reglas en sí. Entonces, las reglas serían como algo que vamos a, algunas herramientas que vamos a tener para tratar el texto. Pero antes de llegar al texto, hay un proceso que pasamos también. Para mí me gusta ejemplificar eso como si fuera un mapa. Acá está como un río. No sé si alguien ya vio un mapa de topografía, y acá sería como si fuera la floresta. Yo no quiero llegar acá al río porque ahí tiene, no sé, oro, o tiene lo que uno quiere, agua. Y uno puede, en ese tipo de mapa, uno tiene el mapa, vamos a decir que es la Biblia. Y la Biblia no tiene las trillas, los caminos que tiene por acá. La Biblia tiene todo el mapa. Y los caminos uno tiene que tener, o ver, o tiene que tener una idea por haber pasado por ahí. No sé si me entienden por qué quiero decir. Porque la Biblia tiene toda la información. Pero si uno no ha leído la Biblia ninguna vez, uno no sabe dónde llegar a esa información. Entonces, por más que la lectura de tapa a tapa de la Biblia no sea tan bueno para entender doctrina en sí, ella es muy buena para te dar una visión topográfica de la Biblia. Y eso te va a servir después cuando quieras llegar a algo. Porque yo puedo intentar llegar a ese río acá, o a esa fuente, cortando por medio de la mata alta. Pero si yo sé que hay por un pasto alto, gracias, por un pasto alto. Pero si yo sé que hay como una hacienda acá, es mucho más fácil. Entonces, a veces, saber por qué texto empezar tu búsqueda es muy importante para que puedas seguir un camino. Do que empezar, o sea, yo quiero estudiar a la salvación. ¿De dónde voy a empezar? De Génesis 1, que va a llevar mucho más. ¿Entienden? Entonces, saber elegir de qué textos es un proceso que no sé si hay mucho como enseñar. Es capaz, se puede decir que es algo más artístico. No sé no sé si me entiende, porque tiene mucho que ver con lo que uno ya leyó de la Biblia. Entonces, como que uno sabe, yo puedo entrar acá, por acá. Yo puedo llegar a ese tema por medio de eso. Entonces, eso es algo que tener en cuenta. Cuando vayan a estudiar un texto, ¿por dónde van a entrar? No sé si me entienden acá, ¿alguna duda hasta acá? Bien. Yo quiero, antes de estudiar las reglas, yo quiero leer una cita de Elena. Está en Conflicto de los Siglos, si ustedes pueden buscar. Que va a hablar de por qué. Yo voy a poner acá el código. Si quieren buscar, CS54, todo junto. 382.4, y vamos a leer el párrafo siguiente también. 383.1. Eso acá es el código del conflicto de los siglos, la página y el párrafo, para uno encontrar. CS54, todo junto, 382.4 y 383.1. Gracias. Essa é a única cita em castellano. Há duas citas principais que Helena vai falar acerca das regras de Miller diretamente. Há outros textos onde nós vemos que ela está aplicando, las está mencionando incluso, pero ela não habla do nome de Miller. Esse é o único texto que está em castelhano. O outro é de uma revista Review and Herald, onde ela vai falar que debiéramos estar estudando a Bíblia de acordo com as regras de Miller. Pero vamos a empezar por essa cita. Encontraram? Empieza em 1840. ¿Leo? Sí, léelo, por favor. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Filish, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano.
cálculo, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Jesús, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: advirtiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacon subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Bien, vamos a leer el próximo párrafo todavía, solo para que entiendan qué está pasando en esse párrafo. Está hablando de Josias Litch en 1838. Josias Litch es um millerita que estava utilizando as regras de Miller para estudar a Bíblia. E ele vai estudar Apocalipse 9. E baseado em Apocalipse 9, ele vai fazer uma predição de que algo vai passar em 11 de agosto de 1840. E essa predição é de que o poderio otomano vai perder sua soberania. E ele já vai dizer no próximo párrafo que quando chega essa fecha isso passa. Então você pode seguir o próximo párrafo. Então esse foi o primeiro párrafo, basicamente. Ele deu isso 2 anos antes, e 10 dias antes ele dá a fecha exata. Pode seguir? Sí. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. De 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Bien, entonces acá dice que los principios son correctos y exactos, ¿no? Multitud se convencieron de que los principios eran correctos acá. Yo creo que en inglés, si alguien puede convertir al inglés, ella va a utilizar una palabra que si eran exactos, incluso, o sea, muy precisos. Pero entonces, lo que pasa es que el evento se cumple y las multitudes pueden ver que los principios de interpretación que ellos adoptaban eran correctos. Correctos también, capaces en portugués y por eso tengo esa idea. Pero bien, y la cita en inglés que hay, si no sé si todos van a encontrar, para encontrarla, RH, November, (25,) 1884, párrafo 23. ¿Se pone par? Par. Par, punto. ¿Qué año, perdón? 1884. Esse ano foi muito importante, incluso, o sea, el hecho de que yo esté hablando de ese año es bien relevante, porque ese año es como la culminación de un rechazo que estaba pasando a los escritos de Elena. En el año 1879 ella tuvo una visión acerca de las instituciones adventistas y los envió. En 82 ella tuvo una visión acerca de eso también. Esa visión está en Testimonios para la Iglesia 5, capítulo 4. Y el siguiente capítulo se llama Testimonios Menospreciados. Testimonios para la Iglesia 5, capítulo 5. Ella habla que los testimonios que ella estaba enviando a Battle Creek, que era el centro de la iglesia en entonces, estaban siendo rechazados. Eso en 82. En 83 ella hace un viaje. Y bueno, parte de lo que pasa es que hay una controversia en la escuela de un profesor que estaba haciendo algo bueno, pero parece que la directiva fue en contra del profesor. Y parte de la directiva era Uriah Smith, por ejemplo. Y Uriah Smith pasa a decir, mira, ni todo que Elena dice es inspirado, porque ella no dijo que estaba en visión cuando me envió esa reprensión. Entonces yo creo que esa es solo la opinión de ella. Y entonces ella dice, mira, las cosas que yo escribo no son mi opinión, no es solo porque yo no estoy en visión, que yo no estoy hablando de la parte de Dios. Entonces, capaz alguien ya haya escuchado esa idea de que ni todo que Elena escribe es inspirado, solo cuando ella dice estoy en visión. Eso viene de ese periodo acá, de 82 a 84. Entonces, Uriah Smith escribe incluso acerca de eso,
Y en 83 hay como hay una polémica que una de las personas sale de la iglesia y empieza a publicar en otra religión hablando en contra de la iglesia adventista y agarra cosas que Uriah Smith escribió incluso y publica en materiales. Entonces hay un problema público con cerca de los escritos de Elena ahí. Y en 84 es la última visión de Elena. En 1884 ya no tiene más visiones públicas delante de todos, es algo privado, es como que el espíritu de profecía ya no estaba más tan presente para el pueblo por haber sido rechazado. Para que tengan una idea, en 1888, en 84 ella publica El conflicto de los siglos, la primera edición, pero ellos ven que tienen que mejorar algunas cosas con relación a poner las referencias de donde sacaron los textos históricos y preparan una nueva edición para 88. Después que ellos preparan esa edición, tarda como 2 o 3 años para ellos publicar en ella. Y después que publican, no quieren poner para ser el libro principal de ventas porque había un otro libro que daba más lucro para ellos, para que ser vendido. Y Elena nos dice, mira, ese libro es el más importante, todas las personas tienen que recibirlo, es el tiempo de venderlo ahora. Pero el director de la casa de publicadores dice, no, pero el otro libro vende más, entonces por ahora estamos con ese libro como el principal, después vamos a poner el gran conflicto para venderlo también. Entonces, el libro más importante de ella en ese periodo incluso no estaba teniendo la preeminencia. Yo no puedo encontrar esos escritos propiamente. Ella hablando de que eso estaba mal. Entonces, ese periodo es un periodo delicado de la historia del adventismo y ella entonces preparando al pueblo para la prueba que iba a venir, porque ellos estaban cerca de qué fecha también. 88, exactamente. Para pasar eso, ella como que les acuerda de los principios de estudio de la Biblia. No sé si ya encontraron ahora la cita, capaz no, algunos sí. ¿Alguien quiere traducir? Yo recibí en el grupo. Bueno, no sé si todos están en el grupo también, pero yo lo traduzco entonces. Dice, aquellos que están participando en proclamar la tercera mensaje angelical están pesquisando las escrituras sobre el mismo plan que Padre Miller adoptó. En su pequeño libro intitulado Visiones de las Profecías y la Cronología Profética, Miller da las siguientes y inteligentes reglas que son importantes para el estudio de la Biblia y su interpretación. Ella va entonces, cita de la regla 1 a la regla 5 y dice, el mencionado arriba es una porción de esas reglas y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en obedecer a los principios mencionados. Entonces acá claramente ella dice que si quieren predicar el tercer mensaje angelical, tenemos que estudiar la Biblia de la misma forma que Miller estudió. Entonces por eso es importante conocer esas reglas. Entonces vamos a las reglas en sí. No sé si ustedes tienen ahora el archivo con las reglas. ¿Qué dice la primera regla? Cada palabra debe tener su propio peso sobre el tema presentado en la Biblia. Exacto. Como antes de irnos a la regla, ahora que ya leemos, ¿cómo la gente normalmente piensa que Miller o los milleritas estudiaban la Biblia? O sea, si uno fuera a describir, ¿cómo lo describiría? Creemos que es como ahora, que uno ve el contexto, dónde estaba el profeta, un poco de la historia. ¿Alguien más? Aunque la Biblia es su propia intérprete. Él va a hablar, incluso esa es la regla 5, él va a mencionar claramente eso. Generalmente pensamos que lo que él hace es simplemente agarrar un texto y va agarrando un texto en cada parte y eso se va explicando, ¿no? Eso hace parte, pero esta primera regla, ella habla algo, ¿y qué es? Que cada palabra debe tener su propio peso sobre el tema presentado en la Biblia. O sea, ella tiene un porqué de estar ahí. Exatamente. ¿Cómo podríamos hablar eso con nuestras propias palabras? Nicolás, ¿cómo diría eso con tus propias palabras? Y antes que buscar en otro lado, pensar en esa misma palabra o en ese mismo lugar donde comenzamos. Exactamente, es como que lea bien lo que está escrito. O sea, lea bien la palabra, lo que es delante de vos. ¿Y cuál es el texto de prueba que está ahí? ¿Alguien sabe? Mateo 5:18. Mateo 5:18. Vamos a Mateo 5:18. ¿Qué está ahí? Ese es el texto que ele vai utilizar para provar essa regra.
¿Quién puede leer Mateo 5:18? Hermano, ¿puedes leerlo? No lo tengo. Ah, pensé que era anotación abierta, pensé que era la Biblia. Yo leo. Sí, por favor. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá, sino que todo se cumplirá. Bien. Eso está siendo utilizado para probar que cada palabra de la Biblia debe tener su propia relevancia, su propio peso, de acuerdo con el tema. ¿Cuántos entienden por qué ese texto está siendo utilizado para probar eso? ¿Todos entienden la relación? ¿Cuál es la relación? Que cada palabra tiene su valor y su significado en la Biblia. Claro. Ninguna palabra, ningún valor queda exenta de una interpretación. Claro, ¿y por qué, cómo el texto prueba eso? O sea, Mateo 5. En la parte que dice que ni Ni una una letra, jota, ni un una punto, sin una jota ni un tilde, dicen otras versiones que Exactamente. ninguno se va va a cumplir. Exacto, todo que está, cada palabra, cada jota, cada cosa que está en la Biblia se va a cumplir. Muy La bien. tilde es el acento, ¿no? Claro. Entonces, Un punto, un acento. exactamente. Entonces lo que está aquí... Disculpa, iba a preguntar como la generalidad dice, no, pero acá se está refiriendo a la ley. Pero si leemos el 17, dice, no penséis que he venido para abrogar a la ley o a los profetas. Entonces no es que se está haciendo referencia solamente a la ley, como algunos se puede justificar con respecto a este tema, sino se está haciendo referencia a todo, por eso dice la ley o los profetas. Exactamente, o sea, eso que... Por eso hice la pregunta, porque generalmente como adventistas utilizamos ese texto para decir Que se hace referencia a la ley. Refiere a la ley. Exacto, que los 10 mandamientos van a seguir hasta el fin del mundo. Generalmente utilizamos ese versículo para hablar de eso. Pero si aplicamos la regla 1 de que cada palabra tiene que tener su propia relevancia, que fue lo que mi hermano, perdón tu nombre, Luis acá hizo, ¿cómo él va a saber? Él quiso saber qué quiere decir ley acá, ¿no fue? Ujú. ¿Y qué hiciste para saber? Leer el contexto. Exacto, fue el versículo 17. Entonces él dijo, bueno, ¿qué dice la ley acá? Tiene que ser la misma ley que habla en el versículo 17. ¿Y cómo sabéis que la ley del 17 no es la ley? Los 10 mandamientos. Porque añade a los profetas. Exacto, entonces cuando dice la ley, los profetas quiere decir que es... Todo. Exacto, todo lo que sabe Toda escribir. la Biblia. Exatamente. ¿Me siguen acá? Entonces, eso acá para mí es un ejemplo de cómo inclusive muchas veces no quebramos las reglas, a veces no conocemos, pero cómo seguir las reglas te ayuda a descubrir qué de verdad la Biblia está hablando y no fallar en, o sea, no inventar textos, o sea, no inventar algo. Ayudarnos a interpretar. Exactamente. Porque leemos acá y como ya tenemos la idea, no, eso acá, esa ley son los 10 mandamientos. Y ni siquiera prestamos atención que el propio texto te está diciendo que es otra cosa. Entonces, bien. Volvemos a la regla entonces. Cada palabra debe tener su propio peso sobre el tema presentado en la Biblia. Eso quiere decir algunas cosas muy importantes. Que una misma palabra tiene distintos pesos en distintos temas. O sea, esa palabra ley acá tiene un peso en ese tema. Porque la ley acá no es los 10 mandamientos. Entonces esa palabra ley ya influye en el texto de una manera distinta que si estuviese en otro tema. No sé si me entienden acá. Entonces no quiere decir que la Biblia es un diccionario que yo puedo agarrar simplemente ley acá y aplicar todas las veces. Yo tengo que ver el tema en que la palabra está y ahí sí yo voy a poder saber qué peso tiene la palabra en ese tema. No sé si me siguen. Sí, por ejemplo, un ejemplo sería la palabra león. A veces está hablando de Cristo, a veces de Babilonia. Exacto, Entonces tengo que fijarme en lo que estoy leyendo. exacto, exacto. Otra cosa muy importante es que dentro de un mismo texto, las palabras que están en ese texto tienen distinta relevancia. O sea, acá, no penséis que yo vine a destruir la ley y los profetas. Destruir es una palabra que es más importante capaz que pensar, o sea, todas las palabras son importantes para que se pase la idea, pero unas van a influir de manera más importante. No sé si me entienden acá. Entonces, dentro del mismo texto yo tengo que saber ver el peso de las palabras. Entonces, yo quiero utilizar esa regla en Mateo 24. Yo les quiero dar un tiempo, la regla 1. Mateo 24, versículo 44. Voy a darles tiempo para que lean. Vamos a leer juntos el versículo 44, después les voy a dar un tiempo
para que si quieren leer un poco el contexto, 44. Para que me digan qué es lo que está siendo dicho acá. Si alguien puede leerlo. Dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bien. Tomen su tiempo, vean el contexto, utilicen las reglas que ya capaz tienen en su cabeza de cómo estudiar y veamos qué quiere decir ese versículo acá. Después les voy a preguntar. ¿Todos tienen Biblia para hacer eso? 44. Bien, ¿alguien quiere intentar? ¿Quiere intentar, hermana? Versículo 44. Sí, vos. No hay problema, o sea, yo creo que la mayoría acá ya tiene una idea preformada. Y vamos a ver. Puede ser vos también. Ah, Hermana. sí, sí. ¿Quieren intentar o no? ¿Alguien quiere intentar? Mateo 24, 44. ¿Quiere? Sí, yo entiendo como que Dios nos dice, o en la parábola trata de ejemplificar, que si no velamos, no vamos a ver la hora. Pero está la promesa que si velamos, entonces vamos a ver cómo prepararnos en el momento en que va a llegar el ladrón. Ok, eso agarraste porque volviste al 43, ¿no? Volví para atrás, ¿sí? Ok. Pero esa no es la regla 1. Sí, pero yo dice todo en general, pero está bien. ¿Alguien quiere? La regla que habla del contexto. ¿Alguien más quiere intentar? ¿Está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Claro, si ahí dice que cada palabra debe tener su peso, Sí, tendríamos que poder elegir 2 o 3 palabras en ese texto que sí. sean las más relevantes. ¿Cuál que tengan para vos? más peso. Yo creo que habla de la palabra hora, Sí, sin duda, porque es el tema del que vienen hablando. sí. Se está hablando de la venida, y vendrá la venida del Hijo del Hombre, y de una preparación. Bien, Yo buscaría preparado, hora y venida. bien. ¿Y tu conclusión es muy distinta? ¿O la de él o cuál es? ¿Tu conclusión es muy Con distinta? respecto a la quién. A la que Facundo dijo. Claro, él dijo lo mismo, que la hora es lo importante, pero él lo dice no en relación al texto, sino al contexto. Ah, ok. O sea, si vos venís leyendo, viene hablando de ese tema, y creo que hay una regla que habla de que tenemos que leer todo el contexto también, ¿no? La segunda regla va a hablar de toda la escritura. Claro. Ahora, en este versículo, me parecen las 3 palabras por ahí más relevantes. Claro, esa regla yo creo que incluye el contexto porque habla del tema. Entonces, para entender el tema, yo tengo que volver al inicio. Dice sobre el tema presentado. ¿Verdad? Hermana. Para mí lo más importante es la venida inesperada. Ok. ¿Algo más? Para mí lo más importante es que se está dirigiendo a un grupo, o sea, está diciendo también vosotros. O sea, por eso me da una clave para volver atrás y decir por qué también y qué vosotros. O sea, es como, no sé, me ayuda a ubicarme Bien. mejor. Estaba pensándolo, así como lo dijo María Teresa, estaba pensando. Bien, entonces, ¿quién son vosotros acá? Claro, quiero saber si soy yo esa persona o no, y en el caso de que sea yo, ¿con quién me estaría comparando? Bien, pero o sea, todos traemos... Sí. Para mí la palabra
que entraría preparado. Sí. Porque ¿para qué me tengo que preparar? Todo el mundo sabe de Dios, de Cristo, todos saben. Es más, los católicos también saben que Cristo va a volver, lo dice en su propia Biblia. Pero acá es lo que dice el versículo, ¿no? Por tanto también vosotros estad preparados. ¿Cómo me tengo que preparar? ¿No? Enfocarme más en esa preparación. ¿En qué me debo preparar para recibir a Cristo, al Hijo del Hombre? Y en la hora que no pensáis. Entonces debo estar preparado de una forma muy diferente de la que nosotros conocemos. Porque a veces nos cansamos de estar esperando y a veces pasa lo que nosotros habitualmente conocemos, que es ese enfriamiento, ¿no? en nuestras iglesias. Porque si verdaderamente estuviéramos preparados, yo creo que ya tendríamos los bolsos en la puerta. Ese es ese tipo de preparación. Y no preparados, bueno, en algún momento vendrá, armaremos los bolsos después. Un ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que la palabra más importante para entender el texto, o sea, para hacer aplicaciones, porque para entender la Biblia hay 3 etapas, capaz de más, pero yo creo que son importantes tener en mente 3 por lo menos. Uno es leer, otro es interpretar o comprender, interpretar y aplicar. Para leer, algunas palabras van a ser más importantes. Porque para leer, o sea, uno quiere saber qué está hablando él, para quién, en qué contexto y qué está pasando. Para interpretar, algunas otras palabras van a ser más importantes. Y para aplicar, también otras palabras van a ser más importantes. Entonces, capaz para aplicar, la de estar preparado es una de las más importantes. O de que viene súbitamente es una de las más importantes. Para interpretar, capaz, acerca de saber, acerca de la hora, capaz sea más importante. Para leer, yo creo que la más importante es la palabra vosotros acá. ¿Vosotros dicen castellano? Sí. ¿Quién son vosotros acá? Los discípulos. Eso es muy importante, eso te cambia completamente lo que nosotros solemos entender. Porque él está hablando acá para quién entonces? Discípulos. ¿Quiénes no saben la hora acá? Los discípulos no saben la hora. Entonces, vamos a volver al versículo 1, Mateo 24:1 acá, para entender un poco del contexto. Es interesante que lo que dijo Gracia y que también pensaba Agustina es la palabra también. O sea, nos está Exacto. haciendo un línea sobre línea. Exacto, nos compara con algo anterior. Sí. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Bien, nosotros vamos por eso, con eso ya sabremos que él está hablando con los discípulos. Pero si vamos a otros textos de la Biblia, vamos a ver que nos va a decir quiénes son exactamente estos discípulos y nos va a dar más detalles. Entonces estamos estudiando la palabra vosotros, utilizando la regla 1 y queremos entender quién son esos vosotros. Vamos a Lucas 21, versículo 5. A partir del 5. Vamos a leer el 5 primero. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. O sea, entonces había algunas personas hablando que el templo era muy hermoso. Y ahí Cristo va a decir, van a llegar los días que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces acá todavía no dicen quién son esas personas. Pero habla, ¿qué estaban haciendo? Estaban alabando la estructura del templo. Vamos a Marcos 13 ahora. Y nos va a dar el nombre de quién son esos discípulos. Marcos 13, del 1 al 4. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte,
dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bien, entonces, ¿quiénes están ahí? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Exactamente. Entonces ahí están Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, hablando con Cristo. Y ellos, ¿qué pasó? Ellos miraron el templo y estaban hablando, wow, qué templo hermoso. ¿Y qué dijo Cristo? Todo eso va a ser destruido. Y entonces, ¿qué piensan ellos inmediatamente? Sabemos por el último versículo que leímos. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Cuándo van a ser esas cosas? Si volvemos a Mateo 24, que es donde estábamos. Claro, ellos piensan en el fin del mundo. Exactamente. ¿Cuándo serán estas cosas y el fin del siglo? Exactamente, ellos piensan, bueno, si el templo va a ser destruido, es porque el mundo se va a acabar. Se va a acabar. Sí, es porque para ellos la existencia del templo estaba vinculado con la realidad. O sea, si el templo se acaba es porque se acabó el mundo. Aparte ellos pensaban todavía en la idea del Mesías como rey. Entonces le preguntaron, ¿va a ser destruido esto siendo el Mesías como rey? Realmente tiene que ser el fin de todo. Exactamente. ¿Ustedes entienden el dilema? ¿Podrías hablar un poco más de eso? O sea, ¿por qué decidir eso de Mesías como rey? Y porque, o sea, ellos, si uno ve el contexto por Elena de White y por la Biblia, ellos 3 veces les advirtieron que Cristo iba a morir en la cruz, que estaba yendo a Jerusalén a morir. Pero ellos serían convencidos de que venía a ser coronado como rey. Entonces, que Cristo les diga que el templo iba a ser destruido, ellos dicen, ¿qué clase de destrucción tiene que ser la que va a venir para que se destruya todo el templo, para que se destruya Jerusalén y para que todo esto se venga abajo realmente? Tiene que ser la destrucción de todo el mundo para eso. Claro. Entonces, si volvemos a Mateo 24 con eso en mente ahora, y vamos al versículo 44. Empezamos del 42, vamos del 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, entonces él dice, si nosotros pudiésemos saber a qué hora va a venir el esposo, nosotros podríamos vigilar, porque él hace una parábola, ¿no? ¿Y cuál es la parábola? Él dice, hay un padre de familia que tiene que vigilar su casa. Pero el padre de familia, yo no soy padre de familia, pero yo sé que un padre de familia tiene mucho trabajo. Y el padre de familia no puede quedar toda la noche durmiendo, despierto, vigilando para ver si el ladrón viene, porque tiene que trabajar el día siguiente. Entonces él dice, mira, si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, él se pondría en qué vigilia, porque acá hay dos palabras, en castellano no hay como ver. Pero en qué vigilia viene el ladrón, él no sabría la hora exacta, pero si supiese en qué periodo viene el ladrón, él se pondría a vigilar en ese periodo, y en ese periodo él vería al ladrón llegar y ahí no sería sorprendido. Entonces era como si el padre de familia supiera, va a venir en la tercera vigilia de la noche, de las 2 de la mañana entre las 5. Entonces dormía hasta las 2, se despertaba a las 2, vigilaba, y capaz a las 4 aparecía el ladrón, pero ahí estaba. Entonces esa es la parábola que Jesús está hablando acá. Y después dice, pero ustedes no saben la hora. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo a los discípulos? El versículo 44. Estén preparados porque a una hora en que no pensáis, el Hijo del Hombre va a venir. Los discípulos estaban esperando que el Hijo del Hombre iba a venir como que, Esteban. Como rey. Como rey. Entonces ellos estaban esperando la venida de Cristo acá como rey. Esperan la liberación de los judíos. Exactamente, la liberación de los judíos. Pero ellos estaban acá. ¿Y qué iba a pasar acá? Que los agarró de sorpresa. La muerte, ya. Exactamente, la cruz. Entonces ellos estaban diciendo, mira, ustedes tienen que vigilar porque ustedes no saben a qué hora va a venir. Ustedes no saben que ya estamos acá en ese periodo y ustedes no están discerniendo el tiempo que ustedes están viviendo. Ustedes no saben en qué vigilia están, no saben a qué hora va a venir el esposo. ¿Entienden? Todo eso podemos sacar cuando entendemos que Cristo está hablando para ellos. La parábola fue hablada para ellos, después para mí. Después que yo leo el texto, ahí yo puedo interpretar y ahí yo puedo aplicar. Pero antes que yo entienda, antes de leer, si yo antes de leer salto a aplicar, ele dice, no, está hablando a mí de que yo no voy a saber. Yo voy a aplicar mal.
¿Entienden qué quiero decir? Porque yo, ¿cómo yo voy a aplicar algo que yo ni sé qué quiere decir? Entonces, antes de decir qué quiere decir, yo tengo que leer bien. ¿Me siguen? Entonces, solo por eso ya podríamos estar tranquilos de que es eso lo que está pasando. Pero ¿cómo estamos, vamos a ver que es de hecho, es el significado en Lucas. Sería una confirmación. Acá ya sería utilizar otra regla. Si fuéramos a seguir la regla, las reglas, es la regla 4. Vamos a leer la regla 4 solo para... Hoy no vamos a nos aprofundar mucho en la regla 4, pero... ¿Qué dice la regla 4? Para comprender una doctrina, reúne todos los versículos acerca del tema que deseas conocer. Luego permite que cada palabra tenga su propia influencia y si puedes formular tu teoría sin una contradicción, no puedes estar en error. Bien, la regla 4 vamos a ver que es una combinación de la regla 1 y 2. La regla 1 habla de toda la palabra, de cada palabra tiene su peso. La regla 2 habla que toda la Biblia tiene que ser considerada. La 3 dice que tenemos que pedir con fe y la 4 va a decir, hay que saber cada palabra dentro de todo. Hay que unir todo lo que toda la Biblia habla y dejar que cada palabra tenga su peso. Y si haces eso, vas a estar correcto. Entonces yo quiero agarrar una otra parte de la Biblia que va a hablar de lo mismo. Vamos a Lucas 12, del versículo 35. Vamos a leer ahora hasta el 40. ¿Cuánto? 12. Sí. Están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bien, entonces otra vez él les da una reprensión. Ahora que ustedes no piensen, el Hijo del Hombre va a venir. Y entonces, si entiendo esa reprensión, ¿qué va a preguntar Pedro en el versículo siguiente? Porque él percibe que él le está reprendiendo. Entonces, ¿qué va a preguntar? 41. Y esa parábola la leo. Sí. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Entonces él pregunta, ¿está hablando de que nosotros, los discípulos, no vamos a saber, no vamos a estar preparados y no sabemos de cuándo va a venir el Señor? ¿O usted está hablando de todos, de que al público en general? Entonces, no sé si ven que acá él se siente identificado con la reprensión. Entonces eso confirma lo que ya habíamos entendido en Mateo 24. No sé si ven eso. Y acá Jesús va a contestar. ¿Cuál es la contestación que da Jesús? Vamos a empezar en el 43. 43 y 44. Nico, si puedes. Sí. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá... No, 43. Ah, no, perdón. 42 y 43. 42. Y el Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor constituirá sobre su servidumbre para que a su tiempo les dé la ración conveniente? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bien, entonces Pedro le hace una pregunta. Pedro le pregunta qué. ¿Estás hablando de nosotros, los discípulos, o de todos en general? ¿Y cómo Jesús le contesta? Le contesta con una otra pregunta. ¿Por qué? Porque si Pedro sabe contestar a esa pregunta, ¿qué va a saber? Va a saber la respuesta que quiere. Entonces, ¿cuál es la pregunta que Cristo hace? ¿Quién es el siervo que va a dar que de comer a los otros? ¿Quién es ese? ¿Son los discípulos o son todos en general? Los discípulos eran los que daban a comer a todos. Entonces Cristo le está diciendo, mira, me pregunta si estoy hablando de vos o de los otros, ¿quién es que tiene que dar alimento a los demás? Entonces él quiere decir, son los discípulos, entonces son ustedes que no saben. Capaz Cristo contesta así porque sería muy ofensivo no decir, sí, son ustedes que no saben. Entonces es mejor hacer una parábola. No, o sea, de verdad estoy pensando. Bien, versículo 44 al 46, él va a dar 44 al 47.
No, 44 al 46 va a hablar ahora del otro siervo, que no hizo lo que habría que hacer. 44. 45, por favor. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Bien, entonces acá el siervo malo es agarrado de sorpresa y va a ser castigado y puesto con los infieles, porque él se emborrachó y todo eso. Entonces él compara dos siervos acá, y los dos tenían una posición de responsabilidad. Entonces después de hablar eso, de que el otro va a sufrir juicio, él va a empezar a hablar por qué eso, y va a hablar de que el juicio es distinto. Uno es el juicio de una persona que tiene responsabilidad y sabe lo que hay que hacer, y otro es el juicio de alguien que no sabe nada. Entonces, eso va a ser como va a seguir el texto. Si alguien puede leer del 47 ahora hasta el 48, 47 y 48. El siervo que entendió la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Bien, entonces le dice que los que tienen mucha responsabilidad, la punición si no siguen es mayor, y los que tienen menos es menor. Ahora, si Cristo es un maestro y él percibe que sus discípulos, les advierte, ustedes no saben qué tiempo están viviendo, ustedes están creyendo que están viviendo en ese periodo, pero en realidad están viviendo en ese periodo. Entonces por eso el Señor les va a agarrar de sorpresa como ladrón si no perciben que estoy mostrando aquí algo, que vigilen. ¿Qué va a empezar a explicarles? Va justamente a tratar de empezar a explicarles que su venida es esa y no esa. Y es lo que él empieza a hacer inmediatamente, ahora en el versículo 49. ¿Qué dice en el 49 y 50? Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y quién y qué quiero y si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumplan? ¿Hasta cuál? 50. Entonces, bien, él dice, mira, yo vine a hacer qué? Yo no vine a traer paz a Israel. Si uno estudia parte de las profecías mesiánicas del reino que iba a ser instaurado, es que el Mesías iba a instaurar un reino de paz. Y era eso que esperaban los discípulos, que iba a venir el Mesías e instaurar un reino de paz. Pero él dice, no, yo no vine a traer paz acá. Yo vine a encender un fuego, y si ya está prendido, yo voy a estar más contento ainda. Exatamente, exato. Entonces, no, yo no leí 51 ¿por qué? Porque quiero que vean que ele vai comparar e contrastar duas ideias acá. Exato, el bautismo acá no explica claramente, pero el 49 al 51... En su caso, más precisamente con la muerte en la cruz. Exacto, sí, su bautismo acá es su bautismo en la cruz. Claro, entonces, exacto, lo que él está diciendo, mira, yo voy a morir acá. Yo no vine como un rey, yo vine a morir. Lo está hablando claramente, si uno entiende lo que está diciendo. Se lo está hablando claramente que no es eso que tienen que esperar decir. Pero lo que quiero que vean es la comparación y contraste acá. Vean que en el 49 y el 51 hay una estructura semejante, pero hay un contraste resaltado. Él dice, yo vine en el 49 para poner fuego. Y en el 51 él dice, ustedes suponen que yo vine a traer paz. Entonces, acá él está comparando y contrastando. No sé si ven. ¿Cuál texto era? 49, ¿cómo dice en castellano? Para que yo ponga acá. He venido a echar fuego en la tierra. Y después dice, pensáis que he venido a dar paz a la tierra. Exato, entonces, venido a echar fuego. Después dice, pensáis que he venido a echar paz. Entonces él te hace una pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Siempre que la Biblia te hace una pregunta, conteste. No, sino disensión. Exactamente. Él dice no, pero disensión o división. Y en el 49 él dice, me gustaría que ya estuviera ascendido, ¿no? O sea, ¿qué quisiera yo? No beber esta copa, digamos. No, el 49, ¿cómo está escrito?
Y como quisiera que ya estuviese encendido. Exato, seria como hace a pergunta, como eu quisera que já estivesse encendido? O meu seria, que mais eu poderia querer que se esse fogo já está encendido? Dá esse sentido. Claro, el mío dice lo mismo. Dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Exato, entonces a resposta é, não quer nada mais, você já está satisfeito, porque ele vino a trazer fogo, então se já está encendido, ele já está satisfeito, que só não quer que aumente. Lo que ele quer é que aumente. E no 52, então, que diz? Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Exato. Então, eu quero que veja a estrutura. E acá, nós estamos utilizando a regra 5 para entender esse texto. Eu quero que leamos a regra 5 e vocês vão entender o que estamos fazendo acá. Vamos a ler a regra 5. No, ya. Ya encendido, ¿has querido poner? O ja. Já. Com Y? Sí. Y sin acento. Aqui. Graças. Regra 5, que disse? É uma que meu irmão acá, Luiz mencionou, que eu disse que ele dizia que ¿puedes leerlo? La escritura debe ser su propia expositora, ya que es una regla en sí misma. Si depende de un maestro para que me la exponga, y si el adivinare su significado o deseare tenerlo de cierta manera debido a su credo sectario, o para que el creyente sabio, para que lo creyese sabio, entonces sus suposiciones, deseos, credo, sabiduría es mi regla en lugar de la Biblia. Bien, então ele disse que a Bíblia tem que ser sua própria expositora. Muitas vezes utilizamos isso de que eu tenho que saltar de um texto a outro. Pero acá nós estamos vendo que a própria Bíblia, o próprio texto se está interpretando. Eu vou ser mais despacio para que me sigam acá. El 49 ele disse: He venido a echar fuego. Que quero mais já está encendido. E então o versículo, ou seja, já está encendido acá, já puse. Só para que vejam melhor a escritura. Esses dois são do 49. Depois, no 51, ele hace a pergunta. Essa pergunta está relacionada com o que foi dito no versículo 49. Vou pôr acá só para que entenda. Verso 49, acá verso 51. Esse é o verso 49. Creio que esse acá é o verso 52. Calma. Entonces, venido a echar fuego es el opuesto. Yo voy a hacer así para que vean que es como un espejo. Eso acá es un espejo de eso. Fuego es el opuesto a paz. Y él explica que no, que eso es división. Entonces eso es lo mismo que eso. Ops. O sea, yo puse en el mismo sentido para querer decir que es la misma idea. Entonces división es lo mismo que fuego y paz es el opuesto de fuego y división. Bien? Entonces yo no tengo que adivinar qué quiere decir Cristo con fuego acá. Quiere decir que va a quemar a la gente, a hacer una hoguera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a decir fuego del cielo? No. Fuego acá, ¿qué es? División. Yo no tengo que adivinar. ¿Entienden? La Biblia se está explicando. Tampoco tengo que ir a otro texto de la Biblia para decir que es fuego en la Biblia. El propio texto me está explicando. No sé si ven acá. Sí. Y después del 52 dice, pues desde ya, o pues ya, no, pues desde entonces van a estar 5 en una casa. Entonces, ¿cómo dice el inicio del 52? De aquí en adelante. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Van a estar divididos. No sé si ven. Ya encendido. ¿Qué está encendido? El fuego, que es la división. Entonces, de aquí en adelante, ya es lo mismo. Van a estar divididos. ¿Bien? Entonces... De aquí en adelante es ahora, digamos. Exactamente. Bien. ¿Qué va a decir ahora? Entonces el 53 leemos, porque el 53 es como una síntesis de qué quiere decir ese dividido. Acá tenemos que hacer algo si queremos entender bien ese texto. Vamos a leer el 53, solo para
53. Sí. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esse texto, eu disse que temos que fazer algo que não vamos fazer, é que acá ele está haciendo o quê? Não sei se alguém sabe. O que está haciendo Cristo acá? ¿Está repitiendo el infierno? ¿Está qué? ¿Repitiendo el infierno? También. ¿Alguien dijo otra cosa? ¿Está haciendo un infierno? Ele está citando Miqueias. Então ele está citando um profeta do Antigo Testamento e está dizendo que ele é um cumprimento daquela profecia. Então se uno quer entender bem o que está dizendo Cristo acá, o que tem que fazer? Ir a Miqueias 7. Ir a Miqueias e lerlo. O sea, se uno quer tentar entender Miqueias 7, só essa porção, eu creio que não vai ter que volver ao capítulo 1 a entender tudo. Então é um trabalho largo. Pero não vamos fazer isso acá. Pero basicamente o que Miqueias vai estar falando é de que Israel vai receber juízo. Se não vamos entrar em Miqueias. Vamos a saltar, vamos a 54. Acá Cristo vai ser outra... Bueno, não, eu não vou dizer. Que vai, ustedes me van a decir que va a ser. Vamos a leer del 54 al 56. Decía también a las multitudes, la nube que sale del poniente, luego decís, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no sabéis interpretar este tiempo? ¿Qué está haciendo Cristo acá? Parábola, ¿no? ¿Es una parábola? ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo comparar? Sí, yo. Comparando y contrastando. Exatamente, está comparando y contrastando. ¿Qué está comparando y contrastando? El tiempo. El tiempo. El tiempo. Weather and the time. Ellos mismos, ellos con ellos mismos también. Por eso les llama hipócritas. Porque dice, yo estoy comparando vos con vos mismos y vos no sos íntegro. No sé si me entienden. En un momento vos sos capaz de decir que algo va a pasar. Y ahora me decís que no sabes qué es lo que está pasando. Que necesitas una señal para saber discernir qué momento estamos viviendo. Entonces por eso es un hipócrita, porque no sos íntegro, porque vivís acá de actuar de una manera, pero vos mismo comparado con vos, yo veo ese contraste. No sé si me entienden. Entonces está comparando y contrastando acá también. ¿Y cuál es la comparación y el contraste? Cuando ven una luz del cielo... El clima con el tiempo. Exactamente. No vamos a romper, a abrir esse rompecabezas acá. Pero entonces lo que ele está haciendo es que ellos no están discerniendo el tiempo que están. Bien. Vamos a, entonces ahí está hablando para a la multitud. Exato, a partir del 54 ya no está hablando más solo a los discípulos. Acá está hablando a la multitud. Bien, entonces hasta acá estuvo diciendo, mira, yo no vine a instaurar un reino de paz, yo vine a instaurar un reino que va a traer división. Y ustedes están esperando eso. Y ahora él se ve a los otros y dice, ustedes ni siquiera saben que estamos en cualquier tiempo especial, ustedes creen que estamos en... que nada está pasando. O sea, él dice a ustedes ni siquiera saben ver que algo muy importante está pasando. Por lo menos los discípulos creen que lo que va a pasar es eso. Pero ustedes ni siquiera creen que algo está pasando. O sea, no ven que hay algo de raro pasando, que hay... Guerras y rumores de guerra. Sí, yo iba a decir que hay 50 personas en una sala escuchando a un chico que no ni siquiera estudia teología. Entonces, ustedes no ven que hay algo pasando. Bien. Y al 57, ¿cuál es la conclusión que va a hacer entonces? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Bien, entonces después de decir eso, ustedes no saben ver qué está pasando. Porque, entonces él va a decir, ¿qué tenían que estar haciendo ustedes? Versículos 58 y 59. Leo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te hagas al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última vez. Bien, lo que está diciendo es, vos no percibís que está yendo a juicio acá, porque ese fuego va a ser la destrucción final, va a llegar a la destrucción final de Jerusalén, donde ahí está padre y madre, hijos, unos se mataban ahí, o sea, fue el cumplimiento final de eso. El hecho de rechazar a Cristo volvió a Jerusalén en un caos total. Entonces, ustedes no perciben el tiempo que están, ¿y qué tenían que estar haciendo? Nosotros estamos yendo al juez
y ustedes no quieren venir conmigo y intentar entrar a razonar conmigo, entrar en un diálogo. Ustedes tenían que venir conmigo y ¿qué tenían que intentar hacer? Pagar hasta la última plata. No, arreglarse. Arreglarse para que no sean... Pero yo recién ahora estoy entendiendo esos dos versículos, porque entonces él se pone como que es el adversario, que él puede tenés que hablar con él antes de llegar a esa instancia. Recién ahora yo entiendo. Yo sí, porque es como que saltara un tema que nada que ver. Exacto. Siempre se lo vio así, digamos. Exacto, pero no es. Pero está buenísimo eso, porque claro, vamos él es nuestro intercesor, así que arreglate con él y te evitas el otro paso. Está buenísimo, pero yo recién te No solamente porque eres un intercesor, ellos no estaban del lado... Del otro lado, ¿no? Estaban tratando de matar. Claro. ¿Sí? Es muy curioso esto porque, o sea, les habla de todas las señales del tiempo, eso lo podemos ver nosotros también, y después les dice, ¿por qué no jugáis por vosotros mismos lo que es justo? O sea, lo único que tenían que hacer era ponerse a estudiar o ponerse a ver, ponerse a cuenta nada más. Exacto, y ver que estamos yendo al tribunal y que si estamos yendo al tribunal, ¿qué tenés que hacer? Eso nos habla directamente a nosotros. Exacto, exactamente. Si fuéramos a seguir acá todo hasta el 13, ele vai seguir... Vamos a leer el 13. Vamos al versículo 1 y 2. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Hasta el 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bien, entonces acá es como que se recién hubiera dicho, va a venir juicio, y alguien se dice, sí, ¿se acuerdan de aquellos galileos, pecadores, que murieron por juicio divino? Debe ser de eso que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? Tarde o temprano todo. Exacto, no creen que son mejores que ellos. Y esa la hacemos nosotros también. Un accidente, sí. Algo habrá hecho. Claro, Dios no estuvo ahí, o se salvó, Dios estuvo, no. O sea, todos estamos en la... Claro. Bien, entonces para explicarles eso, ¿qué va a decir? Les va a contar una parábola, otra parábola, del 6 a 9. Solo quiero que vean que el tema es el mismo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarán después. Bien, entonces otra vez el tema es, no están produciendo frutos y va a venir ¿qué? Juicio. No está corrigiendo la visión de los discípulos de que el rey venía aquí a elevar el pueblo de ellos a las alturas de los demás pueblos. Será la idea que tenemos hoy de que la Liga Tardía va a venir al adventismo, nosotros vamos a mostrar a los demás iglesias que nosotros somos mejores que todos, y ahí vamos a tener superpoderes y todos van a venir a nosotros, por más que sigamos como estamos. O sea, eso es mucho la idea que tenemos como adventistas acerca de cómo son las cosas del fin. O sea, vamos a seguir de repente superpoderes y todos van a venir. Sí, pero o sea, es... Sí, o sea, de que de repente nos van a elevar, o sea, de que la lluvia viene para elevar una institución y no para nos llevar al arrepentimiento. Esa es parte de la idea. Y era lo que ellos creían acá. Ellos creían, va a venir el Mesías no es para traer a Israel de vuelta a Dios. El Mesías va a venir para nos elevar delante de los gentiles y mostrarnos que somos mejores que los gentiles. Algo importante también que nos pasa en forma personal y corporativa es que Dios siempre nos advierte, ¿no es cierto? Porque acá está diciendo, mira, no hay fruto, sacala. No, bueno, la voy a abonar y esperemos un año más. Y, o sea, nunca Dios, o sea, es tan grande su gracia y su misericordia que nunca va a caer, digamos, el juicio de la manera que debería caer. Siempre nos va
de una u otra manera pegando tironcito en la oreja para que reaccionemos. En realidad hasta cierto punto, no siempre. O sea, hay advertencias. No, sí, Dios nos va a divertir, Dios va a hacer lo máximo, o sea, ya tenía 3 años, ya tenía todo para cortarlo, pero no, me da un año más, yo voy a... Y Elena dice que eso era lo que estaba pasando acá, de que Cristo estaba pidiendo un año más y acá el 4º año era el periodo que Cristo estaba con ellos. Y por eso no termina la parábola con la respuesta de lo que pasa, porque el resultado, quien iba a determinar eran ellos. Me hace pensar en un tiempo de tardanza y cuando leímos sobre Jesús diciendo retener. Ah, sí. Eso en primeros escritos para nuestra generación. Eso sería aplicar ya. Y eso que dijo María José es muy interesante porque ya sabemos que Dios no va a traer la destrucción, no va a traer nada sin avisarnos. Entonces, si nosotros vemos que hay guerra, hay terremotos, todas las cosas que aparecen en la Biblia que muchos piensan y no vemos un mensaje, o sea, ahí tenemos que como decir, bueno, el mensaje está, quizás yo no lo estoy viendo, el mensaje está porque Dios lo prometió. Claro, o sea, porque las cosas están pero tienen que ser interpretadas, entonces Dios siempre levanta personas para que les digan, mira, eso que está pasando es esto, y lo que sí. Bien, acá aparentemente va a cambiar de tema del 10. Nosotros muchas veces menospreciamos los milagros de Cristo y pensamos que los milagros son, ¿qué solamente? Milagros. Milagros, o sea, es una obra de caridad solamente. Pero Elena dice que después del Pentecostés, que los discípulos entendieron que querían decir los milagros. O sea, primero que para nosotros los milagros son señales, pero para los discípulos y para nadie en aquella época, para nada. Para los discípulos y para los fariseos, una gran porción del pueblo, los milagros no eran señales, porque para ellos un señal era si él apareciese con una corona, porque eso era lo que ellos esperaban. Pero como Cristo andaba con personas pobres y hacía milagros, ellos pensaban, no, ese no puede ser el Mesías, porque el Mesías va a venir como un rey. No va a ser una persona que anda con cualquiera y con los leprosos y todo eso. Entonces los milagros no eran tan sensacionales en la época. ¿Qué quiere decir con tan sensacionales? Es, no que no eran increíbles, o sea, maravillosos, pero no eran algo que para ellos era la evidencia que ellos querían. Porque a veces dicen, pero Jesús hacía todo eso, ¿por qué no creían? Por causa de la visión profética que ellos tenían. Cristo estaba haciendo milagros y para ellos no significaba nada porque ellos entendían mal las profecías. Entonces, el entendimiento profético es crucial para que puedas entender qué es lo que estás viendo. Pero en la última parte de la historia tampoco va a ser la evidencia, porque dice Elena que van a haber muchas clases de milagros por otros poderes incluso. Exacto. Yo quiero seguir mostrándoles que todo lo que Cristo va a hacer en el capítulo 13 todavía, vamos a terminar el capítulo 13 hoy, yo quiero, es mostrarles que el reino no es ese y es ese. Y ese milagro va a estar hablando de eso. Vamos a leer del 10 al 17 ahora. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos en ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Puedes seguir? Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, y estos pues venir y ser sanado, no el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta levadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas en él. Bien. El hecho de que Cristo era cuestionado en lo que hacía el sábado era un cuestionamiento incluso acerca de quién era el Mesías. Porque, o sea, ¿cómo vos haces eso? No puedes ser el Mesías. Y lo que él está diciendo es, yo estoy haciendo justamente lo que tenía que hacer. Porque lo que el Mesías hace es que él vino a liberarnos. Y ellos creen que eso era liberación. Ellos pensaban que esta era la liberación que iba a traer el Mesías.
pero Él va a mostrar que la liberación que Él iba a traer era la liberación del pecado. Si fuéramos a estudiar a fondo ese pasaje, íbamos a ver que el hecho de que alguien esté encurvado y que sea levantado es una simbología de que de salir del cautiverio del pecado y ser libertado. Si fuéramos a Levítico 26:13, y vamos a ver que cuando Dios los saca del Egipto, Él dice que Él los ha sacado. Vamos ahí, solo. 26:13. ¿Puedes verlo? Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Exato. Entonces, en la liberación en la Pascua, y es relevante porque Cristo muere, es bautizado, el bautismo que él menciona acá es la Pascua. Y es en la Pascua cuando Cristo los está sacando de Egipto, que Él está quebrando el yugo de ellos y los está haciendo andar erguidos. Entonces Él viene acá y está liberando a esa mujer y Él dice, no puedes hacer eso. Y Él dice, no, ustedes no liberan un animal que está preso, yo tenía que liberar a esa persona de Satanás. Entonces lo que Él quiere mostrar es que esa liberación es una liberación de Satanás. ¿Se entiende en castellano? Liberación de Satanás o del cautiverio, tiene que poner de Satanás. De Satanás. Ele está tratando de explicar a los discípulos que el reino de Él se trata de qué? No se trata de gloria externa, pero de una liberación de Satanás. Y Él va a seguir entonces ahora explicándoles en el versículo 18 y 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces, ¿cuál es la idea acá? De que el reino de Dios es como una majestuosa higuera que todos van a ver de lejos y van a ver, wow, ahí está el reino de Dios, vamos para allá. Es justamente el contrario. Dice, mira, el reino de Dios no es algo glorioso que toda la gente va a mirar y decir, ahí está, y se va a prostrar y adorar. No, es como una semilla de mostaza que empieza chiquito y va a crecer. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban esperando el reino en el futuro, pero el reino estaba entre ellos y ellos todavía no lo estaban viendo. Entonces por eso Cristo los está repreendiendo por no estarem preparados. No sé si me siguen acá. Él les está explicando, mira, ustedes no están preparados porque ustedes no entienden que el reino es como una semilla de mostaza que va a crecer. El 20-21 es la misma idea. De nuevo dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harinas, hasta que todo quedó fermentado. Otra vez, la misma idea, ¿no? O sea, es algo que uno esconde en una harina hasta que todo es afectado. Se está explicando acerca de cómo funciona el reino de Dios. No es con apariencia exterior. Bien, cuando él hace eso, ¿qué pasa? Versículos 22 a 23. ¿Qué le van a preguntar entonces? Jesús pasaba por las ciudades y aldeas y enseñaba mientras iba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, ¿yo? No, está bien hasta ahí. Entonces, después de eso él dice, bueno, entonces, no es que van a ser muchos que se van a salvar, ¿no? Porque si es de esa manera, y entonces le hace una pregunta y para no darle una respuesta tan impactante, le da una parábola, que es una puerta estrecha, tiene que estar listo para contestarlo. Yo quiero que leamos del 31, vamos a saltar esa parte, conocemos, pero quiero que leamos del 31 al 33. En ese momento llegaron los fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, vayan y díganle al cesorro, yo expulso demonios
y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bien, yo quiero utilizar la regla 5 acá también. Ustedes me van a ayudar ahora, espero que me ayuden. Hoy, se dice hoy, en castellano, hoy, dice hoy, mañana, y pasado mañana. ¿Y qué va a pasar después de pasado mañana? Termina la obra. Termina la obra. Y uno puede pensar, ¿qué quiere decir termina la obra? Entonces, luego después, ¿qué va a hacer? Versículo 33. Primero dice, yo expulso demonios, no voy a poner acá, expulso demonios, etc. Y curas. ¿Cuándo? Hoy y mañana y pasado mañana. Mañana termino mi obra. Bueno, acá va a terminar. Estaba leyendo el versículo 33. 32. Ya el 33, ¿qué va a decir? Debo caminar. Ustedes me van a decir ahora. ¿Cómo que pongo acá? ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Hoy, mañana y pasado también. Hoy, mañana y pasado. Ven que se repite la estructura. Mañana y pasado mañana. En el 33. Sigo mi camino. Sigo mi camino sería dónde entonces? En la primera. Sigo mi camino. O sea, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es expulsando demonios y curas. Y la última es muerte. Exato. Terminar la obra, lo que quiere decir terminar la obra es que yo voy a morir. ¿Por qué? Porque un profeta, él dice incluso, yo voy a ser muerto en Jerusalén. Entonces acá está diciendo claramente a sus discípulos que algo que ele já começou a falar despacio antes, acerca do tempo que estavam. Eles estavam crendo que Jesus ia ser coronado. Pero que ele, acá les habla claramente, ou seja, hay que querer no entender para não compreender acá. Que les digo? Dos coisas importantes. ¿Cuándo y qué va a pasar? Sí, les dio el tiempo. Les dio el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Tercer día, sí. Tercer día quiere decir 3 días. 3 años. 3 años. 3 años desde que ele empezó en el año 27 hasta el 31. Ele empezó en la mitad, ¿no? Se empieza en tabernáculos Sí, sí, se termina quedó la en Pascua. otoño del año 27. Claro, entonces, acá, sí, pero desde que empieza su ministerio. Entonces, son 3 años de ministerio. Y al final de 3 años, ¿qué va a pasar con él? Durante esos 3 años, ¿qué va a estar haciendo? Expulsando demonios y haciendo curas. Durante hoy, mañana y pasado mañana. Y cuando se llegue eso, él va a terminar la obra del Mesías. Y ahí él explica, ¿cuál es mi obra hoy? ¿Qué el Hijo del Hombre está haciendo hoy? Yo estoy haciendo esas curas y cuando terminar mi obra, me van a matar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo soy un profeta y todos los profetas mueren en Jerusalén. Entonces les está hablando, mira, ¿qué tienen que prepararse? ¿Para qué venida ustedes tienen que prepararse? ¿Para esta o para esa? Para esta. ¿Entienden eso? O sea, él les está contestando claramente el problema que había antes. Y al final él hace una declaración del juicio que va a venir. De Jerusalén va a ser, quedará desolada, 33 y 34. Bien, volvemos a Mateo 24 para ver entonces. Ahora, lo que estuvimos haciendo fue leer Mateo 24. O sea, intentar leer qué quiere decir vosotros. Eso fue para entender los vosotros. De Mateo 24, 44. ¿Qué quiere decir entonces Mateos? ¿Cómo se lee Mateos 22, 42 a 44? ¿Alguien puede? Mateo 42. Exato, ¿qué está diciendo él a los discípulos? Que no están viendo que va a ser crucificado en vez de que va a instaurar un reino terrenal. Exatamente. Entonces ellos no saben en qué vigilia tienen que estar. Entonces por eso tienen que prepararse.
¿cómo podemos interpretar eso para nosotros hoy? O sea, capaz de eso se... Leemos, ahora interpretamos. Ese paso fue interpretar ahora. ¿Cómo podemos aplicar ahora para nosotros? Que si yo hoy no entiendo, no veo los finales de los tiempos, y entiendo qué está pasando hoy, capaz para aplicar yo tengo que ponernos más contexto en qué está pasando hoy. Pero de que antes de la segunda venida, o de la vida tardía, como nosotros esperamos, ¿qué hay? Hay algo que va a pasar antes que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Bien? Que somos requeridos hasta el... Exatamente. Esse é outro aspecto. Capaz há uma prova que vem antes, pero outra lição importante que podemos aplicar para nós é que assim como os discípulos tinham que discernir o tempo, nós também temos que discernir o tempo que estamos. Ou seja, saber o que vai passar em nossa geração, porque nós lemos as profecias e se uno vai a Miqueias, de verdade, uno vai pensar a sentir compaixão dos discípulos, porque o texto que diz que Jesus vai vir de Belém, diz que ele vai vir como um rei e vai instaurar, para destruir os gentiles, basicamente. Então, é como, nós falamos, sim, eram muito tontos eles. Pero há algumas profecias mesiânicas que te confundem. Es que yo me acuerdo donde leí que muchas veces a los profetas mismos se les confundían las dos escenas, las dos partes del reino mesiánico, el tema de Mesías sufriente y el Mesías rey, que se confundían ambas imágenes. Claro. Entonces a la hora de escribirlas, trataban ambos aspectos al mismo tiempo muchas veces. Sí. Entonces, a importância do que esse texto está falando é que vos tenéis que entender em que dispensação estás, se é em que período da história estás, e para poder não ser agarrado desprevenido. Claro, y no contradecir el mismo texto con el texto. Exatamente. Porque el mismo texto te dice no sabes la hora, pero al mismo tiempo te da una orden de velar. Claro. Entonces, si uno no Claro, interpreta bien... isso já seria outro tempo, seria outro tema para estudar, não sei, acerca da hora e tudo isso. Pero, não sei se vocês viram o uso que hicimos das regras acá. Quais regras utilizamos principalmente? La 1, que foi, estuvimos explorando, queremos entender isso acá, para quem estava falando e para que essa palavra pudesse ter seu peso. Então, para que essa palavra pudesse ter seu peso, fomos a Mateus 24 no início, comparamos com os outros evangelhos para saber a quem estava falando. Isso tudo para entender vosotros. E aí concluímos que vosotros eram esses 4 discípulos. A partir daí, essa palavra já tem um peso distinto em nosso texto, porque a regra não habla que cada palavra tem que ter seu peso em um texto. Bien. E aí já poderíamos ler o texto de uma outra maneira, pero para ter certeza de que nosso entendimento estava correto, utilizamos a regra 4, de que é que temos que reunir o que a Bíblia habla em outras partes acerca disso. Então, fomos a Lucas e vimos que Cristo habla de um tema, é o mesmo tema, acerca de saber acerca do momento em que estão. Utiliza uma parábola, creio que é a mesma, acerca de um ladrão e saber da vigília, de que se eles supieram estariam vigilando. Então, é a mesma parábola de Mateus 24. Pero aí há uma pergunta que Pedro faz e Cristo contesta essa pergunta. Então, aí claramente te está explicando que isso se refere a los discípulos. Então, isso já teríamos concluído isso sem utilizar a regra 4. Por isso a regra 1 é tão poderosa. Depois que uno se queda acostumbrado a utilizar as regras, vai ver que cada vez tem que fazer menos texto prueba ou ir muito de uma parte a outra, porque a vezes somos muito descuidados a ir de uma parte a outra, porque queremos chegar a um texto, agarrar algo e sair, sem como que cair de paracaídas em meio de uma sala cheia de coisas e saber que agarramos a coisa certa que vai encajar com a outra peça del quebra-cabeça. Sendo que se uno vai a outro texto, se tenemos Lucas, tenemos básicamente... Tenemos que analizar profundamente el texto en el que estamos primero. Exatamente, o sea, toda... A veces el mismo texto se explica a sí mismo. Exato, o sea, quisimos utilizar a regra 4, que é ir a outros textos, e creio que mais da metade do estudo foi o outro texto, porque quisimos utilizar a regra 4. E aí tivemos certeza de que isso de verdade estava sendo dito de los discípulos. Te sirve para dar uma certeza, pero não necessitávamos de nada disso para saber isso. Não sei se me sigue. Pero, está bem, então,
es interesante que nosotros podemos ver también que para entender una regla, no es que las reglas funcionan sueltas, o sea, o que haya una secuencia específica, que siempre que para estudiar un texto hay que utilizar la regla 1 primero, después la 2 o la 1, 3. O sea, cada texto es como si fuera... es único, entonces cada uno, a veces uno tiene que saber cuál herramienta utilizar en cada momento. Y que a veces en un proceso de utilizar una regla, para confirmar esa regla tiene que utilizar otras, como tuvimos que utilizar las 5, por ejemplo. Bien, entonces la próxima semana vamos a continuar con las reglas. Creo que vamos a ver la regla 2 o la regla 3. Creo que la regla 2, sí, la semana que viene vamos a ver más la regla 2. Capaz después volvamos, veamos algo más de la regla 1, pero la idea es ser así. Espero que les haya servido. Sí, gracias. ¿Alguna duda antes de orarnos, capaz? Bien, oramos entonces.